Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Dasha. Estamos en Documental y Contextos Sociales 2. El tema de hoy son las audiencias. ¿A quién le interesa ver mi proyecto? ¿Qué son las audiencias? Es el público que interactúa con un medio de comunicación, ya sea televisión, cine, radio, redes sociales, otras plataformas o exhibiciones o incluso publicaciones. La audiencia siempre es cuantificable, es decir, que si yo hago un estudio adecuado, puedo decir a cuántas personas aspiro llegar. En todo caso, no vamos a ahondar hasta ese nivel en esta clase, solo vamos a determinar cuáles son las variables para poder entender de mejor manera a quién estoy postulando como audiencia. ¿Cuáles son las tipologías de audiencia? Estas tipologías dependen de variables que son sociológicas, es decir, cómo se comporta esa persona en sociedad, y psicológicas, es decir, cómo son estos patrones del pensamiento de este individuo. Estas tipologías pueden estar relacionadas con la edad, con el género, con el nivel socioeconómico, hábitos, rutinas, horarios, aficiones, signos de la identidad. El rol social se refiere, por ejemplo, a qué profesión ocupas o cuál es tu rol dentro de tu comunidad o de tu familia y cuáles son tus marcos ideológicos. Hay muchas otras variables que pueden definir a estas audiencias. La actividad. Pregúntate cómo estos aspectos definen el tipo de contenido en el que estás interesado y cómo hace que te diferencies por ese contenido de tus padres o tus abuelos, por ejemplo. Lo que ves de acuerdo a tu edad es igual a lo que ve tu padre o tu madre, es igual lo que ves dependiendo de tu género. Personas en distintos niveles socioeconómicos verían lo mismo que tú. Por ejemplo, si eres madre soltera, seguramente tus hábitos y tus rutinas son muy distintos a si eres una persona divorciada sin hijos. ¿Cuáles son tus marcos ideológicos? Entendamos que todos somos receptores de comunicación. Todos somos receptores de comunicación y parte de esta información es receptada de forma involuntaria, por ejemplo, el sonido de los autos, una pelea entre dos extraños, en fin. Pero otra información es aquella que el ser humano decide receptar por voluntad propia, porque eso le interesa. Entonces, como comunicadores debemos entender por qué decidimos receptar una información y descartar otra, y cómo podemos interesar a nuestras audiencias en función de esto. Para eso tenemos que evaluar las razones por las que decidimos receptar información. Los seres humanos definimos la información que vamos a receptar a partir de nuestros intereses, de la exposición selectiva o del comfort zone, como le he llamado, la percepción selectiva y la memoria selectiva. Vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos por el interés. El interés se refiere a la motivación en relación al tema o al mensaje. Pregúntate qué temas son de tu interés y por qué son de tu interés. Puede ser que estando interesado en la cultura urbana no te interese la cultura asiática o viceversa, que interesado en la cultura asiática no te interese la cultura urbana latinoamericana. Entonces uno escoge o descarta contenido en función de sus intereses. Cuando hablamos de antropología visual, ¿qué contenido te interesa más? ¿Aquel que se produce al interior de las ciudades y que tiene que ver con los movimientos urbanos, o aquel que se produce en las culturas y que tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos urbanos de las comunidades o de los pueblos o nacionalidades? ¿Qué tiendes a preferir, lo figurativo o lo abstracto? ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Es más específico, práctico, claro, o es más bien imaginativo, un poco difuso, casi onírico? Nuestros intereses se definen por nuestros hobbies, lo que nos gusta hacer, a qué colectivos hemos pertenecido. Por ejemplo, si te gusta el baile, probablemente estarás interesado en contenido asociado a este deporte. Si por el contrario estás metido en las crisis políticas, temas de injusticia, por ejemplo, violaciones de derechos humanos, corrupción, etcétera, probablemente estés recibiendo contenido asociado con eso. Lo mismo si tus intereses están en la familia, en la naturaleza o en los amigos. Bien, además de los intereses, el ser humano define la información que recibe por la exposición selectiva. La exposición selectiva, o como le he denominado comfort zone, es la razón por la que busco ver las cosas con las que estoy o pienso que voy a estar de acuerdo. Porque el ser humano quiere evitar entrar en conflictos con eso que va en contra de sus actitudes o sus valores o sus intereses incluso.
El ser humano busca vivir en paz con sus propios criterios y por tanto hay muchos temas que evita topar. Pregúntate qué temas evitas topar o ver y por qué. Un ejemplo muy bueno de esto son las redes sociales. Las redes sociales utilizan algoritmos que lo que hacen es filtrar los intereses de las personas, generando una menor exposición a aquellos contenidos que no están de acuerdo con sus intereses y una mayor exposición a aquellos contenidos que sí están de acuerdo con eso. Entonces, una manera interesante de conocerte desde el punto de vista de la audiencia es abrir tus redes sociales favoritas y simplemente observar de manera crítica tu primer feed. ¿Cuáles son los temas que aparecen? ¿Cuál es la estructura visual o estética de las imágenes que tiendes a mirar? Por ejemplo, esta es una captura de pantalla de mi feed de Pinterest. Aquí podemos observar un cierto interés en el arte, en la fotografía, el color, el diseño interior, el paisajismo. Otra forma de generar exposición selectiva es a través de las plataformas. La información que vas a recibir si te acoges a la televisión no es la misma que si decides leer libros o si decides acceder a la información a través de tu smartphone o a través de tu computador. Las plataformas también son determinantes del tipo de información que recibes. Bien, entonces hemos hablado ya de intereses y de exposición selectiva o comfort zone. También tenemos la percepción selectiva. Esta es la razón por la que las personas quieren ver cosas con las que piensan que van a estar de acuerdo en un futuro, aunque no las conocen, tal vez no se han acercado a ellas, pero tienen un cierto prejuicio que les obliga a evitarlas o acercarse a ellas. Entonces las personas evitan exponerse a ideas que piensan que les van a cambiar o que les van a afectar de cierta manera. Pregúntate qué tipo de información evitas y por qué. Por ejemplo, las personas que tienden a tener una visión holística de la religión o que son ateas tienden a evitar contenido religioso. Por el contrario, aquellos que son religiosos tienden a evitar contenido que sea ateo o que tenga una visión holística de la religión. Aquellas personas que no crean en la política probablemente eviten ver esto. Sin embargo, si a pesar de criticar la política tienes una fuerte vena de crítica política, probablemente estarás viendo ese tipo de contenidos. Los temas polémicos son los que más la gente tiende a evitar o tiende a acceder a ellos. Por ejemplo, el feminismo. Las personas que crean en esta ideología van a intentar ver contenido que se adapte a esta ideología o que no vaya en contra de ella. En cambio, las personas que no creen en esta ideología evitarán ver contenido de este tipo. Lo mismo las personas que crean en la igualdad de identidades sexuales o las personas que tengan una visión específica sobre el cambio climático, ya sea que creas en el rol, por ejemplo, de la activista Greta Thunberg o no en las últimas protestas de cambio climático, evitarás o accederás a información al respecto. La política internacional también. Dependiendo de cómo la gente haya construido sus ideales políticos, accederá a un u otro tipo de información. En este caso vemos una foto del vicepresidente y pregúntate también cómo has accedido a la información de la cuarentena o de la actual crisis de pandemia. La manera en la que hayas definido tus criterios políticos va a ser determinante en la calidad y forma de la información que recibas. Entonces, esta foto puede parecerte desagradable o agradable según lo que opinas. También entran en este juego la discriminación y los prejuicios. Por ejemplo, si esta foto aparece como portada de un contenido, podrías rechazarla por considerarla vulgar. O si esta foto aparece en un contenido, podrías rechazarla por considerarla aburrido. Hay una serie de prejuicios que el ser humano maneja en torno a los contenidos por los cuales los descarta o los acepta. Por ejemplo, si esta clase te interesa, probablemente estés pegado al video escuchando todo hasta el final. Si la clase, en cambio, no te interesa, es posible que te cueste mucho llegar al final, aunque sabes que tienes que hacerlo.